Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, preciosa familia de fe, nos acercamos, como dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Que así sea. Aleluya. Vamos ahora a preparar nuestra mente y a disponer nuestro corazón para recibir el consejo, la enseñanza y la instrucción de lo alto a través de la exposición de la palabra de Dios. Y continuamos con nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Y en esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema bajo el título de Dios y las riquezas. Dios y las riquezas. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 24. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Que Dios bendiga su palabra. Miren, en el corazón del hombre hay una pugna, un enfrentamiento, un conflicto entre dos señores que son enemigos acérrimos y que tienen metas antagónicas, metas opuestas. Y el que gana este conflicto se constituye en el amo y en el Señor. Por eso es que Jesús expresa con tanta contundencia este principio, pues si alguien sirve a dos señores que se oponen, indefectiblemente caerá en una lealtad dividida. ¿Qué les parece? Hermanos, nuestro corazón no puede servir a dos señores. Nuestra fidelidad debe estar alineada a uno solo. Nadie puede agradar, en honor a la verdad, nadie puede agradar a Dios y a las riquezas, porque según Jesús, esto es literalmente imposible. El apóstol Pablo también afirmó lo mismo. Él dijo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y en el Antiguo Testamento encontramos a Josué, el conquistador, ¿verdad?, exhortando al pueblo a escoger a un solo Dios al cual servir. Él dijo: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el Señor. Josué, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y en el primer libro de los Reyes vemos a Elías, el profeta del fuego, ¿verdad?, amonestando al pueblo para que decidan finalmente a quién servirán. La Escritura dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle, y si Baal, pues vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claro, pues estaban siendo confrontados por el profeta. Yo creo que nosotros también tenemos que ser confrontados por la palabra profética más segura, mis hermanos. No podemos ni debemos claudicar entre dos pensamientos. Hemos tomado la decisión de consagrar nuestra vida y vivir hasta el último instante de nuestra existencia sirviendo a nuestro Dios, a nuestro Señor,
a nuestro Rey. Esa es nuestra decisión. No podemos andar, hermanos, entre dos frentes. Por eso la palabra del Señor también expresa con claridad. El Señor glorificado en el libro de Revelaciones también dijo lo mismo. Dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, uno como discípulo no tiene la opción, no tenemos la opción de vivir una vida con una lealtad dividida. El Señor nunca aceptará una lealtad parcial, incompleta, a medias. Y por supuesto que esto también es un tema de conciencia. Y esto tiene que ver con decisiones personales, ¿no es verdad? Lo cierto es que la sentencia está dada. Dios o las riquezas. El enemigo hará todo lo posible para desplazar al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Tratará de quitar a Dios del lugar más importante en nuestra escala de valores. Pero nuestra respuesta debe ser contundente, debe ser la misma que Jesús tomó cuando Él fue tentado en el desierto. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el diablo llevó a Jesús a lo alto de una montaña y mostrándole todos los reinos de este mundo, la gloria y el esplendor de ellos, le dijo, todo esto es mío y a quien yo quiero se lo doy. Yo te lo quiero dar a ti, pero tienes que postrarte, arrodillarte y servirme. ¿Qué le dijo Jesús? El Señor le dijo, vete, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta que nosotros como creyentes tenemos que darle a las acechanzas del maligno. Y Él nos va a presentar sus propuestas, porque si lo hizo con el Señor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Más aún en tiempos como los que ahora mismo estamos viviendo, bajo las circunstancias en las que estamos, por las crisis que estamos atravesando, pues Él se va a presentar, porque Él no descansa. Y dice la Escritura que Él, cual león o como león rugiente, está dando vueltas buscando a quien devorar. Repito, como Él no descansa, Él ve el momento preciso y oportuno para atacar. Cuando tú bajas la guardia, cuando empiezas a claudicar entre dos o hasta en tres pensamientos, Él viene y te hace sus propuestas, pero sus condiciones son de muerte, porque Él sigue siendo ladrón, homicida y destructor. Mis hermanos, sabemos en quién hemos creído y sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Entonces, la visión que tengamos acerca de las riquezas y el lugar que éstas deben ocupar en nuestra escala de valores será determinante, supremamente importante, porque afectará radical e irreversiblemente nuestra vida de fe. Amén. Por otro lado, mis hermanos, el segundo tema más importante del cual se habla en las Escrituras es justamente el tema del dinero. Dice que, según los estudiosos de la Escritura Sagrada, dice que existen más de 2.350 versículos en la Biblia que se refieren directa o indirectamente al dinero. Jesús mismo habló mucho acerca del dinero. De hecho, en el Nuevo Testamento, el tema del cual más se habla, después del tema del amor, es el tema del dinero, de las riquezas, de las posesiones materiales. Y Jesús afirma que el dinero es la única competencia entre seguirle a Él o abandonar el camino e ir en pos de nuestra, entre comillas, seguridad y prosperidad financiera. Hermanos, la Biblia es clara
Por eso debemos escudriñar la Escritura, ¿sí? Y debemos hacerlo permanentemente. Y justamente la Escritura contiene promesas de bendición, bendición material, de prosperidad financiera, porque Dios quiere prosperarnos. Basta leer solamente el tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? El Señor es directo, nos habla al corazón, de su propio corazón nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está la promesa. El asunto es, ¿queremos nosotros ser prosperados por Dios? ¿Anhelamos prosperar a la manera de Dios? ¿O vamos a persistir terca y neciamente en buscar nuestra prosperidad, amparándonos o apoyándonos en nuestra propia sabiduría, conocimiento, inteligencia, en nuestra propia prudencia o experiencia de la vida? Tenemos que escoger. Por supuesto que hay que hacer uso de todas nuestras capacidades naturales y procurar avanzar, prosperar y desarrollarnos en la vida. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo, pero por supuesto que sí. Pero no a espaldas de Dios, no prescindiendo del consejo del Señor, porque la prosperidad que viene de lo alto es integral. Dios no quiere que pongamos nuestros ojos solo en el aspecto material como nuestra principal motivación en la vida. Todo tiene su lugar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que encargarnos de que ese lugar, que las cosas materiales, que las finanzas, que la prosperidad económica se mantenga bajo el señorío y bajo el imperio de Dios a través de su palabra y de su espíritu. Porque si tú buscas a Dios y lo haces de todo tu corazón, la Escritura dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las que peleamos y nos afanamos van a venir por añadidura. Por eso digo que si tú estás buscando a Dios y lo haces de todo tu corazón, pues lo vas a encontrar. Pero si tu búsqueda consiste solamente en la prosperidad material, ¿ya?, en las riquezas y en el dinero, sí, puedes encontrarlo. Pero mucho me temo, hermano, hermana, que Dios no estará en el asunto. Recuerden, y esto yo lo digo permanentemente, porque por lo demás es la palabra del Señor, viva y eficaz, que las bendiciones de Jehová, las bendiciones que vienen de lo alto, son aquellas que enriquecen verdaderamente tu vida, y lo hacen sin añadir ni una pizca de tristeza. Ahí está la palabra del Señor. Y para complementar esta reflexión, debemos leer el libro de Deuteronomio y el capítulo 8, versículos 7 al 10, contiene verdades eternas en relación a la prosperidad. A propósito, el libro de Deuteronomio es el relato de todo lo que ocurrió con el pueblo de Dios desde su salida de Egipto, pasando por el desierto y llevado finalmente a la tierra prometida, la tierra de la cual fluye leche y miel. Y si ustedes leen con agudeza, se van a dar cuenta que esta historia, la historia del pueblo de Israel haciendo todo este periplo, este tránsito, existe una gran similitud con nuestra historia, porque nosotros también vivíamos a nuestra manera, ¿no es verdad? Sometidos al yugo de esclavitud del pecado. De hecho, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y en el tiempo señalado vino Jesús, nuestro gran libertador, nuestro salvador y redentor, y nos sacó del Egipto espiritual en que vivíamos para llevarnos a la tierra prometida, que es el reino
el reino de Dios, el reino de los cielos. Hermanos, Dios nunca quiso que su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se quedara en el desierto. Nosotros tenemos que entender esta figura del desierto en el ámbito emocional, moral, financiero, etc. Dios quiere que pasemos por el desierto, eso sí, para extraer de nuestras vidas, extraer de nuestro corazón propiamente aquellas cosas que son un lastre, que son una mochila pesada, que nos impide avanzar tras la conquista de nuestra tierra de promesas. Asimismo, el desierto sirve para purgar de nuestro corazón todo lo que nosotros hemos adquirido en el mundo y librarnos de esta mentalidad de esclavos para forjar el carácter de Cristo, el carácter de un verdadero conquistador a la manera de Caleb o de Josué. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Maravillosa, poderosa promesa de lo alto, para ti, para mí, para el pueblo del gran Dios. ¿Ven? Que el propósito de Dios no solo es nuestra paz, nuestra sanidad, nuestro contentamiento. Él quiere aquí y ahora prosperarnos integralmente. Y eso, mis hermanos, incluye necesariamente las finanzas. Y volviendo a nuestro tema, el tema de Dios y las riquezas, déjenme decirles, queridos hermanos, queridas hermanas, que mientras tengamos al dinero en el centro de nuestro corazón, compitiendo ferozmente con Dios, pues no solo no conquistaremos la tierra de las promesas, sino que tampoco veremos la tierra que Él quiere darnos. Entonces, mi hermano, mi hermana, enfócate en Dios y haz que las añadiduras, incluyendo el dinero, se alineen y tomen el lugar que le corresponde. Yo conozco, mis hermanos, a muchísimas personas, muchísima gente, que tienen un montón de dinero, mucho dinero, pero que lamentablemente acuden permanentemente a terapias carísimas, simplemente para procurar paz en sus corazones. Es que lamentablemente el dinero no trae la paz, no trae la felicidad. Uno no puede comprar con dinero el gozo que viene de lo alto, gozo que además es fortaleza para nuestra vida y que nos permite mantenernos firmes en medio de las situaciones complicadas que la vida plantea a todos. Ahora, por supuesto que el dinero es importantísimo y sirve para todo. Si ustedes leen Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, van a encontrar esta verdad. Y el dinero debe tener un lugar importante en tu vida mientras tú puedas administrarlo. Esa debe ser la medida. Porque el día que tú le entregues las riendas de tu vida, pues lo perdiste todo. ¿Por qué? Porque el dinero es un buen siervo, excelente siervo, pero es un pésimo, cruel amo. Así que el dinero es importantísimo. Les acabo de decir que es el segundo tema más hablado en las Escrituras. De hecho,
es también una causa importante para desavenencias, rivalidades, contiendas, pleitos, celos, iras, disensiones, violencias, etc. Incluso, de acuerdo a las estadísticas, el mayor porcentaje de divorcios ocurren o se dan a causa de el dinero. Entonces, lo que está en juego, mis hermanos, es supremamente importante, ¿ya? Ahora, cerrando nuestra reflexión, los versículos 11 al 14 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio que estamos leyendo, termina diciendo así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Atención, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está la sentencia del Señor. Porque sucede, mi hermano, mi hermana, que muchas veces se te olvida que el Dios que te sacó de tierra de escasez y te llevó a la tierra de abundancia es el Dios que te ama y a quien debes honrar en la abundancia, pero también en la escasez. Es el Dios que te va a llevar a la vida eterna. Es el Dios que te va a llevar más allá de este mundo temporal y natural. Yo he visto a lo largo de mi vida de fe a personas que fueron sanadas milagrosa y poderosamente por Dios, pero luego que fueron sanadas se olvidaron de su Dios sanador, ¿sí? Se olvidaron de todas las promesas que le hicieron al Señor y terminaron conformando el grupo de los 9. Yo siempre me refiero a este grupo en referencia a estas 10 personas que sufrían de lepra y que fueron sanadas milagrosamente por Jesús. ¿Se acuerdan? Que vinieron, le pidieron al Señor que les sanara y el Señor les dijo: pues vayan ante el sacerdote y presenten la ofrenda que Dios les mandó que hicieran conforme a la enseñanza de Moisés. Y efectivamente ellos se fueron al templo seguramente, y en el camino, dice la Escritura, se sanaron y quedaron limpios de la lepra. Pero ¿qué pasó? Solo uno de los 10, solo uno regresó a buscar a Jesús para ofrecerle su vida en respuesta a esta manifestación poderosa de su amor a través de su sanidad. Y dice la Escritura que postrado le adoraba al Señor. Y ahí es cuando Jesús hace la pregunta: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Que solo este samaritano ha venido a agradecer. ¿Dónde están los otros 9? ¿Ya? A este grupo me refiero cuando digo la sociedad de los 9. Mucha gente es sanada y es restaurada, en fin. ¿Y qué hacen? En vez de regresar a Dios para expresarle su gratitud, simplemente pasan a formar parte de este numeroso, nutrido grupo de la sociedad, de los 9. Igualmente, en el plano de lo financiero, ¿ya? En el plano económico, conozco también a muchísimas personas que fueron prosperadas por Dios, milagrosamente. Dios rompió el yugo, la atadura, el cepo de pobreza y de miseria y de deudas que no podían pagar. Y lo hizo por amor, milagrosamente. ¿Y qué pasó? Cuando se vieron libres, ¿verdad? Simple y llanamente
se olvidaron, le dieron la espalda al Señor. Y ahora mismo, por estar ocupadas cuidando y administrando sus negocios, no tienen tiempo para, por ejemplo, congregarse, mucho menos pues para servirle al Señor como una muestra de su gratitud. Y cierro esta reflexión con esta frase, mi hermano, mi hermana, en relación al señorío de Cristo versus el señorío del dinero y de las riquezas. Esta frase es: si Jesús no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Jesús dijo, y esta palabra de Jesús tiene que hacer eco, no solo en nuestros oídos naturales, sobre todo en nuestros oídos espirituales, y bajar a nuestro corazón. Él dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Wow. Hermanos, habiendo un día tomado la decisión de entregarle nuestra vida y vivir para Él, al servicio de Él, por distintas razones y circunstancias, simplemente desatendemos o desestimamos esta gracia del Señor y enrumbamos por nuestros propios caminos, que se alejan más y más del camino y de los propósitos del Señor. Tengo que cerrar esta reflexión diciendo que para tal o para tales solo les queda una horrenda expectación de juicio. Quiera Dios librarnos, hermanos, y ayudarnos por su Santo Espíritu a reconsiderar nuestros caminos y volvernos al Señor. Como dice el libro de Jeremías, que nosotros hemos convertido en canción, ¿sí? Dice: consideremos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y su fidelidad permanece para siempre. Amén. Listo, mis hermanos. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Es mi oración y es mi deseo, hermanos, que nuestro buen Dios sea propicio a todas nuestras necesidades, y conforme a su promesa, su fiel y eterna promesa, Él las supla todo lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los rodee como con un escudo de su favor y de su gracia. Que estén bien. Adiós.